Buenecillas. Pues eso, vamos a ver, David. Algo que te tienes que ir a ver cuando la música está muy altilla. Me hace de conejillo de indias. ¿Qué tal? Pues a ver, esto venía un poco a que cuando anunció The Hillspress Iron Sword me acordé que tenía el PDF descargado desde hace mucho que se puede conseguir gratis en DriveThru. Y dije, bueno, pues voy a hacerme un personajillo a ver si lo releo un poquito, me entero un poquito más y a lo mejor juego un poco. Y luego ahí siempre está al tanto David a decir que lo imitamos todo lo que hagamos. Así que eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? Y me hice un personaje ya. Tiene que estar por aquí. Se llama Dana. Entonces ya he hecho un poco todos los pasos que te dice aquí el libro para hacerte el personaje, aparte de los atributos y tal, hay que hacer unas cuantas cosillas más. Y en principio lo que me quedaba por hacer era... Hay una parte que es que hay que repasarse un poco cómo es el mundo, tomar unas cuantas decisiones de cómo funciona en un montón de aspectos, ¿vale? Y entonces eso serviría un poco como la sesión cero. En principio yo lo voy a jugar solo, a ver qué tal. Así si me aburro pues no... Y lo dejo, no le hago la puñeta a nadie. Y bueno, de todas maneras podríamos presentar un poco a Dana, lo que ya tenía escrito yo. Tenía escrito aquí la historia. Dana es una joven impetuosa y arrojada del aislado poblado de Frostcrag, en las Hinterlands, donde sobrevive más que vive la comunidad. La comunidad es el pueblo donde vive, vamos, o más bien la gente que vive allí en Frostcrag. Es un pequeño valle en meseta, escondido entre montañas al que es difícil llegar en verano y completamente imposible en invierno, cuando se llenan los pasos y se cubren de nieve hasta desaparecer. El río que nace en la meseta también se congela, lo que hace la pesca casi imposible. Los inviernos son terribles y duros, pero unen y dan un carácter especial a la comunidad. A Dana le gustan las historias, cuentos y leyendas que corren por la comunidad, y recoge la narradora. Ella esperaba convertirse en una narradora de estas, y se preparó para ello, hasta aprendió a llamar, escuchar y entender lo que graznan los cuervos, como era requisito. Juró ante la estatua de hierro que redescubriría la historia perdida de la caída y resurrección del viejo mundo. Pero no va a convertirse en narradora, al menos no en futuro próximo. Y luego ya vemos un poco por qué. Estaba ya pensado qué es lo que le ha pasado últimamente. Recogiendo un poco el tema, habría que... como he dicho, hasta aquí llegaría un poco la creación del personaje. La creación del personaje, aparte de repartirse los atributos y tal, cogerse habilidades que aquí se llaman assets, activos. Luego hay que hacer una especie de juramento, pero sin activar el movimiento de jurar por el hierro, que vendría a ser tu gran arco argumental, el gran arco argumental del personaje, que solo puede ser extremo o épico. En este caso yo he elegido épico, y es ese juramento de recoger la canción de la caída y resurrección del viejo mundo. Porque como veremos ahora, donde viven ahora solo llevan unas cuantas generaciones, toda esta gente viviendo en este territorio. Hubo un viejo mundo que por algún motivo, y es parte de lo que vamos a decidir ahora, se tuvo que abandonar y venirse aquí. Normal que no lo conozcas, Oscar, si es que no lo he usado nada. Así que... entonces, la creación del personaje termina ahí con ese background sword que dicen. Y lo siguiente sería lo que llaman... Vamos a ver... Create your world, crear tu mundo. ¿Vale? Aquí podías elegir tú hacerte tu propio mundo a tu bola, completamente. Pero hay un capítulo del libro que te da un montón de acciones por las que tienes que ir pasando para ir eligiendo ciertos detalles que pueden dar origen a quest que pueden acometer tu personaje o el grupo de personajes, lo que sea. Entonces vamos a ir pasando. Vale.
Es lo que se llaman tus verdades. Y esto está en la página 122. Vamos a ver. Aquí está. No os la voy a mostrar, pero si queréis, pues os descarguéis el PDF y lo vais viendo. En principio hay un montón de categorías dentro de tus verdades: el viejo mundo, hierro, legados, comunidades, líderes, defensa, misticismo, religión, primeros nacidos, que son elfos y seres así un poco especiales, bestias y horrores. Para cada una de esas categorías te dan 3 opciones que impactan un poco en cómo funciona o va a funcionar en esta campaña, ¿vale? Y aparte, para cada opción te dan también una idea de quest que no tienes por qué elegir, pero bueno, si alguna mola, pues está ahí. Entonces vamos a ir pasando por todas y vamos a ir eligiendo un poco. También puedes elegir 2 si molan las 2, o saltarte cualquier otra categoría. Es un poco hacerlo a tu gusto, pero bueno, nosotros vamos a intentar quizá pasar por todas y luego ya vemos cómo queda. Como yo no soy un streamer de pro, no tengo dos pantallas y entonces es un poco complicado veros el chat y eso. Pero bueno, como de todas maneras os vais a ir al taller después, pues tampoco tengo por qué mirar el chat. Vamos a ver. Bueno, encima se queda el chat pequeñito. Bueno. El viejo mundo. Las 3 opciones son: la primera opción es los clanes salvajes. Los clanes salvajes, que se llaman los Skulde, invadieron los reinos del viejo mundo. Nuestros ejércitos cayeron. La mayoría fueron asesinados o tomados como esclavos. Aquellos que escaparon navegaron a través del mar hacia cualquier cosa que flotara. Después de un tortuoso viaje de meses de duración, los supervivientes... Esto me lo sabes decir tú mejor, Oscar. ¿Cómo es cuando llegan al... Me sale aterrizar, pero es el avión. Cuando llegan... Bueno, nos entendemos. Que llegaron a las tierras estas de aquí. Vale, y esto es una de las opciones. La segunda opción: la enfermedad se movió como una horrible ola a través del viejo mundo, matando a todo lo que encontró a su paso. Miles huyeron con barcos. Sin embargo, la plaga no podía ser... No podía huirse de la plaga. En muchos barcos la enfermedad fue contenida a través de medidas sin misericordia, arrojando por la borda a cualquiera que exhibiera el más leve síntoma. Otros barcos se perdieron para siempre. Al final, aquellos que sobrevivieron encontraron las tierras del hierro y las hicieron su nuevo hogar. Algunos dicen que estamos para siempre malditos por aquellos que dejamos atrás. Y la tercera opción: el viejo mundo no podía sostenernos más. Éramos demasiados en número, habíamos talado los bosques, las cosechas se marchitaban en terrenos baldíos, las ciudades y pueblos estaban sobrecargadas de población, de gente hambrienta y desesperada. Reyes mezquinos batallaban por las obras, así que jugamos con el destino y nos echamos al mar y encontramos las tierras del hierro. Un nuevo mundo, un comienzo fresco. Un nuevo comienzo. Atracar. Sí, más o menos. De esas, ¿cuál me mola a mí? Yo me había imaginado que en realidad esto de todas maneras pasó hace ciertas generaciones. O sea, que por lo menos Dana no es alguien que hubiera venido de allí, ni siquiera sus padres, ya fuera algo... Empieza a ser un poquito ya casi histórico, más que afecte directamente ahora mismo.
Lo de la enfermedad y tal me suena mucho a Symbaroum, ¿vale? Que está bien, pero no sé, ya no quiero tampoco que se parezca demasiado a aquello. Y también es un poco lo mismo que Symbaroum lo del viejo mundo, así que yo creo que me voy a quedar con lo de los clanes salvajes. Y quizá en algún momento vuelvan otra vez. El comienzo de quest de esto decía, por si acaso queremos cogerlo, es... Eres un descendiente de los Skulde, de los clanes salvajes incluso. O sea que, fíjate. A causa de tu herencia, tu familia se ha ganado la desconfianza de tus compañeros de las Tierras del Hierro. Ahora, una pequeña fuerza de los Skulde ha atracado en nuestras costas. Son el heraldo de una nueva invasión. ¿Dónde están tus lealtades? Pues la verdad es que me mola como idea, pero para más adelante. No la voy a coger porque ya tengo decidida cuál va a ser la primera quest. Que te piden... Pues sí que eso tienes una de estas quests, que son unas quests inmediatas para que empiece en sí la campaña, más que la de background, la de trasfondo, que es un poco el arco argumental entre el personaje. Pero me mola el rollo de esta primera quest. Así que a lo mejor en algún momento me lo encuentro por ahí. Así que de Old World voy a coger eso. Unos clanes salvajes, que son los Skulde, que invadieron los reinos y nos echaron de allí. Nos echaron o quizá algunos sí que nos fuimos por ahí, todavía veremos. Por lo menos a Dana no sabe nada. No me la imagino yo en esas enjundias. El hierro, otra categoría. El hierro es muy importante en toda esta ambientación que te propone, ¿vale? Eso es lo que se jure y lo que juras por el hierro se tiene que hacer realidad o sufres consecuencias. Y es un poco lo que todos los personajes tienen juramentos del hierro. Puedes hacer juramento de hierro con cualquier cosa. Es como aceptar una quest, por así decirlo. Y se hace un acto un poco tradicional en cuanto a... cultural, lo de jurar por el hierro. Se toma como un juramento sagrado y de alguna manera, no se sabe muy bien por qué, pero sí que te pasan cosas malas si no lo cumples. Así que el hierro, la categoría del hierro, dice: las imponentes colinas y montañas de las tierras del hierro son ricas en hierro, como es de esperar en las tierras del hierro, claro. El más valioso de todos es el hierro negro el hierro negro estelar. Vamos a traducir esto, ¿vale? Otra opción es: el clima es muy duro, las lluvias y los vientos baten todo el terreno desde el océano. Los inviernos son largos y amargos. Esto sí lo tenía yo en mente, por lo menos en esta zona que vive Dana. Uno de los primeros colonos se quejó: solo aquellos hechos de hierro vivirán en este terrible lugar. Y así fue como nuestra tierra fue nombrada. Y la otra opción es: pilares de metal inescrutables se encuentran a través de toda la tierra. Son hechos de hierro gris, tan suave como una piedra de río. Nadie conoce su propósito. Algunos dicen que son tan viejos como el mundo. Algunos, como los sacerdotes del hierro, los adoran y hacen juramentos sobre ellos. La mayoría se usan como signo de advertencia. No, la mayoría hacen un signo de guarda cuando se cruzan con ellos y siguen rápido su camino. Los pilares no se oxidan, no se ponen sucios, e incluso la más afilada de las espadas no los puede hacer mella. De nada, hombre, David, si esto ya verás. Yo creo que esto me voy a quedar con... Lo de la tercera, la verdad es que me mola un poco el rollo de que en estas tierras hubiera algo que los pilares estos que no se sepa muy bien de qué vienen y tal, incluso que tienen una cierta marca más allá. O sea, han creado los sacerdotes de hierro, esta orden así un poco que lleva lo del juramento del hierro un poco al extremo. Y yo creo que me da bastante juego. Y la quest start de aquí dice: tus sueños son embrujados por visiones de un pilar que se alza en un paisaje
que no te es familiar. ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué has jurado ir a buscarlo? Bueno, esto tampoco, aunque como idea de que algo que me encuentre en cierto momento, pues también puede ser. Así que de hierro vamos a coger lo de los pilares. Legados. La primera opción es: somos los primeros humanos en caminar estas tierras. Bueno, esta ya puedo decir que no, porque no quiero hacer esto. Quiero que ya lleven a ciertas generaciones aquí. Otros humanos navegaron aquí. Ah, bueno, claro, puede ser que sean los primeros, vale. Que no es que nosotros seamos los primeros, sino que esta cultura que ha venido aquí eran los primeros que estaban. Porque la segunda opción es: otros humanos llegaron aquí desde el viejo mundo hace incontables años, pero todo lo que queda de ellos es una gente salvaje y feral que llamamos los rotos. ¿Es su destino el nuestro también? Y la tercera opción es: antes de los... hay que traducir esto de alguna manera: los Ironlanders, que serían los habitantes del hierro, que seríamos nosotros un poco. Antes incluso que los primeros nacidos, otra gente vivió aquí. Sus antiguas ruinas se pueden encontrar sus antiguas ruinas a lo largo de todas las tierras del hierro. Yo creo que me mola el rollo del segundo. ¿Vale? Además introduce a esos Broken y te da la opción esa de ver qué es lo que les convirtió en eso. La quest starter, por curiosidad, dice: encuentras a un niño, uno de los rotos, está herido y es cazado por otros de su especie. Vamos, no es especie porque son humanos, pero bueno, de su gente. Lo proteges, incluso a riesgo de incitar la ira de las tribus rotas. Comunidades, otra categoría. Primera opción: somos pocos en número en esta tierra maldita. La mayoría raramente tenemos contacto con cualquiera fuera de nuestro propio asentamiento, pequeño asentamiento o pueblo, y los extraños son vistos con sospecha, profunda sospecha. Otra opción es: vivimos en comunidades llamadas círculos. Estos son asentamientos que varían en tamaño, desde pequeños asentamientos con pocas familias a pueblos con varios centenares. Algunos círculos pertenecen a gente nómada. Algunos poderosos círculos pueden incluir un grupo de asentamientos. Comerciamos y a veces luchamos con otros círculos. Y la tercera opción: hemos forjado las Islas del Hierro como si fuera nuestro hogar. Los pueblos dentro de aldeas, aquí las aldeas, que Haven es... bueno, no sé si es que es un territorio que se llama Havens, la verdad. Sí, es una región que se llama Havens, refugios. Vale, los pueblos de los refugios están bien conectados por caminos bien trazados. Las caravanas de comercio viajan entre asentamientos de los refugios y aquellos de otras regiones. Incluso así, mucha de la tierra todavía queda por domar. A mí me mola el rollo, de hecho es un poco lo que yo tenía pensado que fuera, sería un poco el segundo. ¿Vale? Que hubiera comunidades más o menos aisladas, ya de cierto tamaño, puede haber algunas más grandes, algunas más pequeñas, pero que tengan cada una incluso su rollito y sea la cosa todavía un poco más difícil, la cosa fuera un poquito salvaje, no tan salvaje como que está todo el mundo por allí. Y quizá me imagino a Frostcrag, el pueblo de Dana, como un círculo relativamente pequeño dentro de esa escala que te ponen dentro de los más pequeños, los más aislados y... Bueno.
A ver qué estáis comentando por aquí. Bueno, vamos a seguir. Si alguno en el chat quiere dar su opinión, lo intentaré leer, aunque como no puedo leer el chat y eso a la vez, o por lo menos no sé, aunque me ha dicho David que hay una manera, pero bueno. Vamos a ver, líderes. ¿Cómo es el liderazgo en estas tierras del hierro? Leaders. La primera opción, el liderazgo es tan variado como la gente. Algunas comunidades son gobernadas por el cabeza de una poderosa familia. Otras, hay un concilio de ancianos que toman las decisiones y juzgan las disputas. O en otros, los sacerdotes se han hecho con el poder. E incluso en otros, son los duelos en el círculo los que deciden todo. Segunda opción, cada una de nuestras comunidades tiene un líder llamado supervisor, overseer, a lo mejor le encuentro alguna otra traducción un poquito mejor. Cada séptima primavera, la gente manda a su supervisor actual, o la gente reafirma a su supervisor actual o elige a uno nuevo. Algunos supervisores llevan una diadema de hierro, llevan la diadema de hierro de forma reticente, mientras que otros ansían el poder y lo ganan a través de tretas y amenazas. Y la tercera opción, hay numerosos jefes de clan que gobiernan dominios pequeños. La mayoría intentan convertirse en el gran y verdadero rey de todo. Sus continuas roces podrían ser nuestra perdición. A mí me mola siempre el rollo porque me parece que me va a dar un poco de... así... forma interesante, depende de lo que nos vayamos a encontrar aquí. El primero, ¿no? De que sea muy variado y cada uno vamos a ir decidiendo lo que sea. Cómo se maneja. Y también puede ser una sorpresa para Dana, que nunca había salido de ese pueblo, ver que en otros sitios todo es diferente. Y quizá haya allí choques y tal. Defensa. Bueno, he dicho el Quest Starter. De hecho, no sé si he dicho el Quest Starter del anterior. No, el anterior tampoco lo he dicho. El de los círculos. Decía una rencilla de hace décadas entre dos círculos. Ha vuelto a surgir y se ha convertido en un conflicto abierto. ¿Cuál es la causa de esta disputa? ¿Y te unirás a la lucha o jurarás ponerle fin? El de los líderes dice... tienes vívidos y recurrentes sueños de una ciudad de las tierras del hierro. Tiene fuertes muros de piedra, mercados bulliciosos y una fortaleza en una alta colina. ¿Y tanta gente? En ninguna parte de las tierras del hierro existe tal ciudad. En tus sueños eres el gobernante de esta ciudad. De alguna manera, sin importar lo mucho que te lleve, debes hacer esta visión realidad. Y defensa. Bueno, defensa. A ver qué nos cuentan. Son... La primera opción que nos dan para defensa es... Aquí en las tierras del hierro los suministros son demasiado preciosos. Y las tierras están demasiado poco pobladas. Está todo el mundo muy repartido. Para poder organizar fuerzas de combate organizadas, bueno, para apoyar fuerzas de combate organizadas. Los suministros se invierten en otras cosas y la gente está demasiado dispersa para poder tener ejércitos de verdad. Cuando una comunidad es amenazada, la gente se alza junta para proteger lo que es suyo. Segunda opción, los alguaciles son nuestros soldados, guardias y milicia. Ellos sirven a las comunidades como unas centinelas patrullando las tierras de alrededor y organizando defensas en tiempos de crisis. La mayoría tiene fuertes lazos para sus comunidades. Otros, llamados los alguaciles libres, son mercenarios vagabundos
a los que se puede alquilar para servir a una comunidad o proteger caravanas. Y la tercera opción, las bandas de guerra se alzan para golpear a sus enemigos o defender sus fortalezas. Bueno, sus fortalezas, sus pertenencias. Aunque todavía no son tan impresionantes como los ejércitos que una vez marcharon a lo largo del viejo mundo, estas fuerzas están bien entrenadas y equipadas y sus comunidades, bueno, están tan bien entrenadas y equipadas como sus comunidades pueden soportar. Las banderas de las bandas de guerra están adornadas con figuras de la historia del viejo mundo y de las victorias en las tierras del hierro. Y yo estaría entre la primera y la segunda. Y creo que voy a ir a por la segunda. Porque creo que... Pero estos alguaciles y tal, yo creo que nunca jamás habrán... No es la forma en que se organiza Frostcrag, ni la comunidad esta de que hablamos, donde vive Dana. Y probablemente Dana no sepa de la existencia de estos alguaciles, pero lo vamos a encontrar en algún momento. Es decir, esto sería... Frostcrag sería un poco como la primera, realmente. Como la primera opción que nos daban, es lo que hacen ellos, pero en general, para todo las tierras del hierro se organizan con estos alguaciles. Vale. Y el quest starter de esto... Te encuentras con un alguacil moribundo. Ella te dice que... Ella te cuenta una importante misión y te encarga que la completes. Júramelo, te dice. Alzando su ensangrentada mano para darte un objeto crucial para la búsqueda. ¿Qué es lo que es? Mola, pero tampoco lo vamos a coger. Como ya digo, es que ya tenía pensado yo. Digamos que al hacer la historia de Dana, al principio pensé que el juramento de trasfondo iba a ser otro, pero parecía que era demasiado acuciante y que funcionaba mejor como lo que ponía en marcha todo. O la sacaba del pueblo, por lo menos. Con lo cual esto va un poco en la misma línea y tendrá que esperar un poquillo. Ya veremos. Entonces luego cambié y hice otro juramento de trasfondo. Y se quedó este, que en realidad debería ser, después de todo esto, pensar en cuál es el juramento que es y hacerlo. Ese sí hay que hacerlo, con movimiento y todo. Y entonces esto ya está como un poco decidido, aunque no lo he hecho con el movimiento. O sea, no sé cómo va a salir. Sé lo que es, pero no sé lo que va a salir. Bueno, misticismo. La primera opción, algunos todavía encuentran confort en las viejas costumbres. Apelan al misticismo para averiguar la fortuna de sus recién nacidos, o apelan a los místicos, acuden a los místicos para que les echen la fortuna a sus recién nacidos, o preguntarles o pedirles que hagan rituales para invocar una buena cosecha. Otros actúan por miedo. Otros actúan por miedo en contra de aquellos que sospechan que tienen poder. Un poco me imagino que debe ser en las brujas, ¿no? Que hay también el rollo bruja, brujo y demás, que hay gente que se les echa encima. Sin embargo, la mayoría de la gente cree en la verdadera magia. Cree que la verdadera magia, si alguna vez existiera, se ha perdido para nosotros ahora. O sea que es un poco eso, sí. Un rollo brujil de Terry Pratchett, de hacen cosas. Pero digamos que la magia de verdad, de lanzar bolas de fuego y tal, pues ahora mismo está perdida. Segunda opción, la magia es rara y peligrosa, pero aquellos pocos que ostentan ese poder son verdaderamente dotados. Están verdaderamente dotados. Y la tercera, la magia fluye a través de esta tierra como los ríos a través de las montañas, de las colinas. El poder está ahí para aquellos que quieran cogerlo. E incluso la gente común muchas veces conoce algún ritual o dos. Pues aquí me mola, no sé si coger incluso dos, aquí.
Porque me mola el rollo brujil y tal. De hecho, es un poco el tema que yo tenía pensado con esta figura de la narradora que recoge cuentos, incluso tiene ciertos poderes para hablar con las cosas y también recoger todas las historias de todo. Digamos una especie de Bran de Juego de Tronos, pero espero que mejor llevado al final. Y... Pero el rollo de que hay cierta gente que sí que tiene magia, aunque sea muy peligrosa y tal, quizá les aparte un poco, también me mola. Y no le veo del todo incompatible. Entonces yo creo que voy a coger las dos aquí. Evidentemente lo mismo, Dana ahora mismo no conoce a nadie que de verdad tenga estos poderes mágicos de verdad. Los quest starters de esto decían, alguien muy cercano a ti, el de los brujiles, alguien muy cercano a ti ha sido acusado de maldecir un asentamiento, causando que los campos vuelvan yermos y el ganado se enferme. ¿Cuáles son las pruebas de esto? ¿Defenderás a esta persona para descubrir la verdadera causa de los problemas de este asentamiento? Y el de la magia, el de que hay ciertos magos, gente dotada, dice, has oído las historias de alguien que tiene un verdadero poder. Viven en un asentamiento aislado muy lejos. ¿Quién te contó esto de que este místico existe? ¿Es respetado o temido? ¿Por qué juraste buscarlo? Esto se parece un poco a lo que va a pasar, a lo que yo tenía pensado, pero no lo voy a coger exactamente porque es por otra razón, ¿vale? Bueno, aunque te dice la razón, pero no es realmente porque quiera algo del poder que tenga. Religión. Unos pocos habitantes del hierro hacen signos o murmullan plegarias por hábito o tradición, pero la mayoría cree que los dioses nos abandonaron hace largo tiempo. La segunda opción, la gente hace honor a los viejos dioses y a los nuevos. En esta tierra dura, una plegaria es una sencilla pero poderosa un sencillo pero poderoso alivio. Y la tercera opción, nuestros dioses son muchos, se hacen ver a través de manifestaciones y milagros. Algunos dicen que secretamente caminan entre nosotros. Los sacerdotes llevan la voluntad de los dioses y la sostienen a lo largo de muchas comunidades. No sé. O sea, aquí es que no quiero que todo sea muy de rollo de pequeña comunidad y todo el mundo aislado y tal. Y a lo mejor por darle un toque un poco raro, que de repente esto sea así, o que sea baja fantasía, digamos, que estamos diciendo que es el rollo brujo, excepto algunos magos y tal. No sé si coger incluso la de que de verdad se haya manifestaciones y milagros de dioses y tal. Que podríamos cuadrarlo un poco con el misticismo diciendo que esas manifestaciones y tal, los sacerdotes solo predican cosas, realmente no pueden hacerlas, de verdad. Se verían reducidos un poco a esa misma magia, excepto alguno quizá, que entraría dentro de esos que tienen el verdadero poder. Pero sí que hay manifestaciones de dioses, como que sí que existen, y hay milagros y tal, pero eso no lo pueden hacer los humanos, por lo que sea. El quest starter de esto sería ostentas la marca de un dios. ¿Qué es? Los sacerdotes declaran esto como una señal de que ha sido elegida para cumplir un destino. ¿Aceptarás este destino y jurarás verlo cumplido o estás decidida a que no se cumpla? ¿Qué fuerzas se te oponen? El rollo está bien, pero ya veremos a ver. De momento no creo. Bueno, no sé.
Aunque no coja esta marca, a lo mejor sí que le pongo lo de que tenga la marca de un dios en particular. Me tenía pensado que casi cualquiera con la suficiente fuerza de voluntad podría convertirse en narradora, que fuera algo especial y tal. Pero quizá haga falta además, incluso más, que tenga la marca de un dios. No sé. Vale, pues... venga, sí, vamos a coger este. Y lo de la marca del dios yo creo que sí se la voy a poner. Lo que pasa es que todavía no se ha encontrado de verdad. Quizá la narradora, a lo mejor ahora, incluso cuando se vaya a ir, ya veremos si le dice algo o no. O quizás se lo encuentre más adelante, que por ahora no sepa que eso es algo especial. Los primeros nacidos, que aquí empiezan rollitos guays, en plan sin varón también. La primera opción, los primeros nacidos se han convertido en leyenda. Algunos dicen que hay restos de las viejas tribus que todavía habitan los bosques profundos o las altas montañas. La mayoría cree que nunca fueron nada más que mito. La segunda opción, los primeros nacidos viven aislados y son ferozmente protectores de sus propias tierras. Y la tercera opción, los primeros nacidos tienen un dominio en las tierras, cierto dominio en las tierras del hierro. Los elfos de los bosques profundos y los gigantes de las colinas nos toleran e incluso comercian con nosotros, por ahora. Los habitantes del hierro temen el día en que decidan que no somos más bienvenidos aquí. A ver, la primera no. Yo creo que... Uf. La primera no, además incluso por cómo tenía yo pensado esa otra... Esa quest starter que sí iba a tener Dana ya. O sea, requería cierta gente sobrenatural que ya estuviera por aquí. Entonces que directamente nada más empezar, digamos, no, ya no es mito, sino que sí que existe. O por lo menos Dana se cree que existen. Bueno, no solo Dana, más gente. Queda muy flojo. Entonces la primera seguro que no. Ahora, ¿viven aislados? Y yo diría que por cómo va a ser, por esto mismo que he dicho de este juramento que va a hacer, diría que la 3. ¿Vale? O sea, son conocidos y tienen sus terrenos donde realmente mandan ellos. Así que vamos a ver. Esto me mola mucho, ya haciendo un poco un excursis. Hay aquí, cuando eliges los assets, que son básicamente elegir tus habilidades especiales. No son habilidades comunes, son cosas especiales. Bueno, también son comunes, porque tienes assets de combate, que son un poco tu estilo de combate y tal, pero básicamente todas se reduce a una tarjetita que te da tu propio movimiento. Hay algunas que tienen prerequisitos para hacer. Y hay una, de hecho, que viene muy a cuento de esto, por eso también no me gustaría que no hubiera primeros nacidos. Ahora no la voy a encontrar. Bueno, básicamente es... No me acuerdo lo que daba, pero básicamente el prerequisito era que los elfos te hubieran dado una máscara ritual que tienen ellos. Y entonces podías tener acceso a comprar ese asset y te daba ciertos bonos. Eso me moló porque simplemente el hecho de que exista eso ya te lleva a decir, oye, pues yo quiero que esto aparezca en algún momento. O sea, te da una cierta dirección hacia dónde quieres tú llevar tu aventura. Porque tampoco te cuentan mucho más acerca de los elfos o los primeros nacidos ni nada. O sea, simplemente, pues eso. De repente, a la vez que te dicen que existen elfos, una cosa así, y te dan un motivo para quizá encontrártelo, incluso mecánicamente, si te apetece, por tener ese movimiento. Pero ya el rollo de que tiene una máscara rituales y tal, y lo demás ya lo eliges tú un poco. Entonces estuvo... A mí me gustó mucho esa tarjeta. No, no me lo puedo coger porque no... Vale, hemos quedado en que tienen dominio en las tierras del hierro. Y el quest starter de esto: los humanos y los gigantes están al borde de la guerra. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿En qué bando te pondrás? Puedes hacer algo para deescalar esta situación.
bestias, que yo creo que es el penúltimo ya. Las bestias de antaño no son nada más que leyenda. Unos pocos que... Los pocos... Sí, los pocos que han viajado a lo profundo de los bosques y a las altas montañas vuelven con cuentos alucinantes de criaturas monstruosas, pero están obviamente locos. Tienen alucinaciones. Tales cosas no pueden existir. Segunda opción, bestias monstruosas acechan las áreas salvajes de las tierras del hierro. Y la tercera opción, bestias de todos los tipos deambulan por las tierras del hierro. Habitan principalmente en los reaches, en las fronteras de lo salvaje, pero también se adentran en las tierras habitadas para cazar. Allí muchas veces acechan al ganado, ¿no? Se alimentan del ganado, pero también atacan a viajeros, caravanas, incluso asentamientos, y no es tan inusual que hagan esto. Y a ver, a mí en principio no me mola el rollo de que por lo menos haya, ¿vale? O sea, no quiero que sea tampoco muy mítico del todo. Y tampoco me gustaría en principio el rollo de que esto sea la leche de Communion y tal. Pero es que estoy viendo el Quest Starter y también me da también el puntito que a lo mejor me falta de que, aparte de que las haya y atacan y tal, el puntito del Quest Starter también me mola, que es un poco meter aquí The Witcher, ¿vale? El Quest Starter dice, hay asesinos profesionales, cazadores profesionales que se ganan la vida matando estas bestias. Este particular asesino, afamado a lo largo de todas las tierras del hierro por sus numerosas muertes, se ha perdido en una cacería. Finalmente ha encontrado su igual o algo más insidioso está en juego. ¿Cuál es la conexión que tienes con ella? Lo dicho, no vamos a tener una conexión en principio, pero me mola que haya algo en plan de Witcher por aquí, brujos y tal que se dedican a cazar estos bichos. ¿Tú crees que las dos, Marius? Yo, el rollo de encontrarme de repente y tener la opción de sacar aquí a un Witcher, una cosa así. Bueno, o sea, la 2. Bueno, voy a pensar, como por ejemplo, por ahora la 2 es lo que yo esperaba, ¿vale? La 2, un poco que existieran y tal y deambularan un poco por lo salvaje. La otra la veo como casi un plus, ¿no? Y como por ahora Dana no se ha encontrado con nada de eso, pues ya veremos a ver si pega o no pega, si tenemos otros problemas. Sí, más que cazadores, porque aquí no pone cazadores, pone slayers. O sea, son gente un poquito más, un plus ahí de... Cazamonstruos, en plan Monster Hunter y tal. Bueno, y la última opción que hay que decidir sería horrores. Estas son las cosas chungas de verdad, de la buena, ¿vale? Horrores, la primera opción, que no nos va a gustar a ninguno, creo. Bueno, a lo mejor sí, por darle otro toque. Los horrores no son nada más que historias para asustar a los niños. La segunda opción, tememos a los bosques oscuros y a las aguas profundas porque hay monstruos que acechan en esos lugares. En las profundidades de la larga noche, cuando todo está sumido en las tinieblas, solo los tontos se aventuran más allá de sus casas. Y la tercera opción, los muertos no descansan en las tierras del hierro. Por la noche encendemos antorchas, lanzamos sal, hacemos círculos de sal y tal, y apostamos centinelas en las puertas. No es suficiente, están viniendo. No sé si...
sea, parece que el primero no llama, pero también es verdad que te da la opción esa de, en principio son cosas mucho más naturales, con monstruos terribles y tal, pero que, bueno, en principio son naturales y los primeros nacidos y tal, pero tiene el puntillo ese de digamos, las primeras temporadas de Juego de Tronos, donde nadie se creía que de verdad las cosas chungas vieran. Y de hecho es un poco lo que te mete el quest starter de eso, que te dice, los asesinatos comenzaron la última estación. Los rumores locales sugieren que son la obra de un horror vengativo, pero quizá haya fuerzas más mundanas en juego. ¿Cuál es tu conexión con estos asesinatos y qué es lo que harás para pararlos? Digamos que te deja ahí el puntillo de decir, no se sabe si en algún momento metes algo o no. Y entonces no sé. La tercera parece, sí, un poco heavy, ya casi posapocalíptico, ¿no? Ahí con zombies que tienes que hacer de todo y que por la noche no hay manera de irse. Yo por defecto me iría a la segunda, que parece la más normalilla. Al fin y al cabo te puedes encontrar, imagino que me puedo encontrar alguna comunidad que diga, bueno, que no existen o lo que sea. Porque como están casi aisladas unas de otras, depende de donde sea. Y cómo vemos a la comunidad, pues, la comunidad con mayúscula, tiene que poner otro nombre porque claro, el círculo de Dana, ¿cómo es a este respecto? Si es que creen que son solo historias, aunque las historias en este círculo son importantes porque tienes a la narradora y es un papel relevante dentro del círculo, o realmente se encuentran esas cosas. Pues creo que le voy a poner a esta comunidad, le voy a poner más en el tema de la segunda, ¿no? O sea que yo creo que voy a coger la segunda, y además que el círculo de Dana Frostcrack también está un rollo en la segunda, sobre todo en invierno. En invierno, que además se ve aislada y de todo. Que quizá no sea solo por la congelación de los pasos entre las montañas y todas esas dificultades que tienen por lo que se ven aisladas, sino que también las tradiciones te dicen que no vayas, no cruces las montañas estas en invierno. Puedes encontrar cosas. Y bueno, hasta aquí el mundo, nuestras verdades. Entonces, por hacer un repaso, hemos dicho que toda esta gente, estos humanos, han llegado a las Tierras del Hierro huyendo de unos clanes salvajes llamados los Skulde, que arrasaron por todo el viejo mundo. Y algunos escaparon de aquí, bueno, algunos bastantes, ya quizá hace 3 generaciones, 4 generaciones, algo que ya empieza a quedarse bastante atrás para la gente de ahora, ya empiezan a sentarse de verdad las tradiciones de ahora y olvidarse un poco del viejo mundo. Y llegaron aquí. Como opción, a lo mejor más adelante, puede ser que Dana se encuentre con que realmente es una descendiente de las Skulde y que no sea la única, y que quizá incluso lleguen aquí. Y eso ponga en marcha grandes cosas. En cuanto al hierro y la importancia del hierro aquí, hemos dicho que hay unos pilares de metal a lo largo de todas las tierras del hierro, se los puede encontrar. Son de hierro gris, muy suave, casi indestructible, no se oxida y nadie sabe para qué sirven. La mayoría de la gente lo mira con superstición y también hay una orden de sacerdotes del hierro que los adoran. Nos hemos saltado uno, creo. Ah, no, está aquí. Legado. El tema es cómo se ha transmitido el conocimiento desde entonces hasta ahora un poco y qué es lo que había aquí al encontrarse. Bueno, más qué es lo que se encuentra los humanos estos aquí. Si son los primeros que eran, que hemos dicho que no, y lo que hemos elegido es que hubo otros humanos hace muchos, muchos años que llegaron aquí desde el viejo mundo, o sea, antes de esta nueva oleada, y que cuando llegaron estos, los habitantes del hierro que llamamos, lo que se encontraron es que aquellos otros humanos, que solo eran historias y leyendas que había, se habían convertido en gente salvaje, feral, que llaman los rotos. Y que quizá haya algo que une el destino de todos los que vienen aquí y al final se conviertan en esos, pero eso habrá que descubrirlo.
sobre cómo funcionan las comunidades. Habíamos elegido que las comunidades aquí se organizan en lo que se llaman círculos, que son pequeños asentamientos que pueden variar desde unas pocas familias hasta pueblos ya de buen tamaño, ¿vale? Algunos que incluso son nómadas y tal, pero que están bastante aislados unos de otros. No hay una jerarquía formal entre círculos y tal, no hay un reino ni nada así. Los líderes, el liderazgo de cómo se gobierna cada círculo es muy variado, así que aquí hay manga ancha para decir un concilio, un jefe, lo que sea. Ya iremos viendo en cada círculo que nos vayamos encontrando cómo funciona. En cuanto a Dana, es muy casi tribal. El Frostcrag es casi tribal, es muy... Al ser una comunidad aislada es un sentimiento, y pequeña relativamente, es un sentimiento muy comunal. No hay tanto una jerarquía ni hay un gran líder. Básicamente todo es a base de tradición, más que leyes o orden. Vale. Defensa, cómo se defienden estas comunidades. Habíamos dicho que existen unos alguaciles, aunque en la Tierra, en Frostcrag ese concepto no se concibe. Aquí en Frostcrag es más, pues si hay alguna amenaza, que raramente la hay, por lo menos que sepa Dana, pues se organizan todos y la hacen frente. Pero en general en las Tierras del Hierro existen algo llamado alguaciles, que son los guardias, la milicia de cada comunidad. Y también hay unos alguaciles libres, que son mercenarios que van de lado a lado, poniéndose al servicio de cualquier comunidad que les pague, protegiendo caravanas y demás. Misticismo. Hemos elegido dos, y uno era que por lo común el rollo místico de hacer magia y tal es muy, muy bajito, y es un poco más tema de brujería, en plan herboristería, tradiciones, pequeña magia, muy, muy poco intrusiva, no hay grandes efectos ni nada así. Y la mayoría de la gente piensa que la verdadera magia pues se ha perdido para siempre, pero no es verdad, porque hay gente que sí que puede tener esa magia, aunque es muy peligrosa y rara. Y Dana no la conoce ninguno. Vamos. En concreto, Dana sí que es un poco ha aprendido, como hemos dicho en la historia, ha aprendido a hablar con los cuervos, porque eso era un requisito para convertirse en narradora, que era su primera aspiración en la vida, la que sigue siendo, pero a muy largo plazo. Bueno, religión. Hay muchos dioses y de hecho se hacen a conocer a base de manifestaciones y milagros, pero esas manifestaciones, milagros, todas esas obras divinas no pueden ser realizadas por la gente normal, los humanos. Sacerdotes que predican y tal, pero no tienen ningún poder especial más allá de lo que pueden hacer estas brujas y tal, de baja fantasía, de baja magia. Los primeros caídos, estos sí que tienen dominios concretos en las ciudades del hierro. Hay elfos, gigantes y todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Que por ahora comercian con los humanos, o por lo menos les tienen ahí diciendo, bueno, podéis estar aquí. Bestias, lo vamos a dejar por ahora. Hemos dicho que lo dejamos en que deambulan por las áreas salvajes de las tierras de hierro. Esto se refiere a bestias un poco más elevadas que simples animales. Y horrores, pues que conviene no entrar en bosques y demás, porque en fin. Y eso es un poco cómo es nuestro mundo. Un mundo más allá de Frostcrag, que es donde empezamos, en la comunidad de Dana. Ahora hay dos opciones que te da el juego, que es un poco, depende de gustos. Si quieres empezar un juego más tradicional o normal en cuanto a narrativa, que sería pues empezar como presentando a la comunidad, haciendo quizá alguna aventurilla corta ahí, para conocer personajes y tal, o empezar in media res, digamos, en el momento en que se desencadena de verdad la gran campaña o la gran aventura que tienen nuestros personajes, o mi personaje, porque vamos a jugar solo con uno. Aunque en cierto momento se pueden unir más, pero bueno. En principio solo va a haber un gran protagonista. Y yo creo que voy a empezar in media res.
¿vale? Porque ya además, como he dicho, tenía pensado cómo iba a ser esto de qué es lo que desencadenaba un poco todo. Y me imagino que estamos en primavera. Ya el invierno este durísimo de Frostcrag, del valle de Frostcrag, ha pasado. Y los hielos han fundido, los pasos se han abierto. Y Dana está en la orilla de un lago. Aquí es donde... En la orilla de un lago, sí. Y está con otra mujer. Esa mujer es Valerie. Valerie, vamos a decir. Valerie es una extranjera. Se puede ver perfectamente porque su tono de piel mucho más claro que el de la gente de Frostcrag y de la propia Dana. Así lo revela, igual que sus vestimentas. Valerie era una... Valerie es... Bueno, era o es... No se sabe muy bien. Vamos a decir era. Era una peregrina venida de otra tierra muy lejana, contando... Se dedica a contar historias y leyendas. Quizá es una especie de predicadora, no tan asociada a la religión, sino dedicada a una misión especial dentro de esa orden de las peregrinas. Valerie llegó antes de que se cerraran los pasos en este pasado invierno, llegó a Frostcrag. Dado que el invierno llegó pronto esta vez, tuvo que quedarse más de lo que tenía previsto. Y poco a poco, Valerie y Dana empezaron a forjar una gran amistad. Dana siempre está dispuesta a escuchar nuevas historias, a aprender nuevas historias, leyendas de otras tierras, y eso Valerie tenía muchas. Así que poco a poco se forjó una gran amistad y pasó un poco a... De allí surgió a lo largo del invierno amor, verdadero amor por parte, por lo menos de Dana. De repente llegó el deshielo, y cuando llegó el deshielo, Valerie debería irse otra vez, seguir su camino, porque las peregrinas deben siempre estar deambulando. Pero Valerie se quedó, lleva ya aquí varias semanas. Y lo que vemos es una reunión un poco especial entre Dana y Valerie a las orillas de ese lago, en el que ya hay, incluso han vuelto algunas aves, unos cisnes, patos, están allí flotando en el agua, buscando comida. Entras en un ambiente bastante aislado, un poco bucólico, aunque en el fondo se nota que las tierras estas son rudas. Y ya ha habido una conversación. Acaba de haber una conversación entre Dana y Valerie. Valerie se la ve triste, cabizbaja. Y Dana está muy decidida. Justo vemos un intercambio de palabras, aunque no lo oímos. Solo esos labios que dicen ciertas palabras de Dana a Valerie, y al revés hay una conversación que no logramos oír. Pero al final de esa conversación, Dana, muy decidida, ella es muy tozuda, muy de fuerte carácter, había dejado a uno de sus lados una lanza de fabricación muy cruda, con un mango de madera muy rígido, una cabeza de hierro hecha casi... No está hecha para ser bonita, tiene un montón de aristas, está muy mal terminada, y reforzada con cuerdas de cáñamo, pero es hierro. Esa cabeza es hierro. Y la coge del suelo, la levanta y... enseñándosela hacia Valerie, Dana dice: por este hierro de esta cabeza, juro que encontraré a ese rey del bosque, ese que rige el destino de las peregrinas, y le pediré... Por ti, Valerie, le pediré a ese rey del hierro que te quite esa promesa que hiciste, dado que él es el único que puede hacerlo.
quiero que seas mía. Y si ese rey del hierro dice lo contrario, o lo convenceré o lo mataré. Eso es un juramento de hierro. Eso es algo que ahora mismo debo hacer un movimiento para resolverlo y ver qué es lo que provoca. Ahora mismo he aceptado una quest que en principio le debe llegar ya a encontrar a ese rey del bosque, donde quiera que esté, y hacer lo que ha jurado. Convencerle para que Valeri pueda tomar pareja. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? A ver, hay un movimiento que es jurar por el hierro. Esto entramos ya un poco en la fase final de empezar la aventura en sí, o sea, al final de la sesión 0. Sería ver un poco cuál es ese inicio de toda la aventura. Que es todos los personajes deben tener alguna clase de juramento por el hierro y resolver ese movimiento para ver cómo se va a continuar a continuación. Entonces, si nos vamos por aquí hasta ver jurar por el hierro, si lo encuentro aquí, hacer un juramento de hierro, jurar un voto de hierro, como se traduzca al final. Si está todavía aquí Víctor, pues como lo quiera que lo traduzca. Dice, hacer un juramento de hierro. Cuando jures sobre el hierro para completar una misión, escribe tu juramento y dale a esta búsqueda un rango. Ahora explico un poco. Entonces, tira corazón. Si haces este voto a una persona o comunidad con la que tienes un vínculo, añade +1. En este caso sí, que yo, como parte de la creación de personaje, tengo 2 vínculos ya hechos. Tienes 3, pero puedes dejar algunos en el aire un poco, porque no se me ocurrían sin nadie. Uno es, no sé si era con la comunidad entera o con la narradora en concreto. O sea, con este círculo de Frostcrag, con el que se ve muy vinculada a Dana, o directamente, o en concreto con la narradora. Era con el círculo completo de Frostcrag, lo tengo aquí apuntado. Y el otro vínculo era con Valeri. Entonces, tengo un +1. Y lo que dice allí de darle un rango, en la hoja de personaje hay unos medidores con 10 casillas, ¿vale? Donde pones tus juramentos, ¿vale? Para hacer el juramento, cuando quieras completar la quest, vas a ver cuántas casillas de esas tienes marcadas. Pero no se marcan de una en una. Sino que depende del rango que tú le pongas a esa quest, que puede ir desde problemático, que quiere decir que la complejidad o tal, o el tiempo que te lleva a hacerlo puede ser de unas pocas escenas a lo mejor, o simplemente una sesión o tal, hasta épico, que es, pues eso, como casi vital lo que te puede llevar a hacerlo. Probablemente imposible, necesitas un montón de cosas, es súper complicado. Depende del rango. Cuando vas consiguiendo hacer avances, cada casilla tiene como 4 marcas. O sea, no, tienes que hacerle 4 marcas a cada casilla de esas 10 para que se complete esa casilla. Depende del rango que le pongas a la quest. Cada vez que haces un avance, marcas 1, 2, 3 o 4. Bueno, realmente no es un poco así, pero digamos que más marcas le pones cada vez que haces un avance. O sea, más fácilmente porque al final lo rellenas antes, ¿vale? Entonces, yo ahora tenía apuntado ya este juramento, este quest starter para Dana, que es encontrar al rey del bosque por Valeri. Y le había puesto de rango formidable, ¿vale? Ahora no recuerdo exactamente cuántas casillas es cada vez que hagas un avance en formidable, pero bueno, tampoco importa mucho en este momento. Y bueno, entonces le he escrito cuál es el juramento, encontrar al rey del bosque y convencerlo lo que haga falta para hacer que Valeri pueda tomar pareja. Y entonces tiro corazón con un +1 porque tengo un vínculo. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Tiro corazón, que es realmente el atributo mejor de Dana, ¿vale?
Por curiosidad hay 5 atributos. Edge, que es un poco, o sea, un poco la destreza, el saber hacer y la agilidad. Tal. Iron es la conducta más agresiva, más militar y cosas así. Ese hierro, vamos. Corazón, que es la fuerza de voluntad, el carisma y demás. Sombra, que no me acuerdo, supongo que será el subterfugio. Quiero recordar porque sí, porque cuando querías emboscar a alguien tiraba sombra y demás. Y astucia, que es un poco pues, la astucia en general, ¿no? Las luces que tiene el personaje. Por curiosidad, Dana tiene en Edge tiene 1, en filo tiene 1, en hierro tiene 2, en corazón tiene 3, en sombra tiene 1 y en astucia tiene 2. Entonces aquí tiramos corazón con un +1 y a ver qué nos sale. Bueno, ha salido de puturro de foie, ¿vale? Bueno, no del todo porque después de sacar un 9 y tal, pues ha sido un poco fail. Comento un poco, por curiosidad, aunque tampoco me hace falta, porque yo sí sé cómo es, pero para que lo sepáis los demás, cómo se tiran aquí las cosas. Tiras 2 de 10 y un de 6. Los 2 de 10 realmente te marcan la dificultad. Te van a dar 2 valores entre 1 y 10 cada uno. Y el D6 más el bono de atributo de lo que estés tirando más cualquier modificador, el valor que te da ahí se enfrenta a los 2 valores de los dados de 10. Es decir, si superas los 2 valores de los dados de 10, superarlo, no puede ser igual, superarlo, los 2 valores es un éxito completo. Si te quedas en medio de esos dos, es un weak hit, que se llama un golpe débil, un éxito parcial. Y si te quedas por debajo de los dos, pues es un fallo. ¿Vale? Eso es lo típico un poco de PBTA. Y luego hay ciertas mecánicas que, bueno, en este caso afectan un poco, que se llama momentum y tal, que pueden afectar un poco esta tirada, ¿vale? Bueno, entonces he sacado un 9 después de sumar el D6 más el 3 más el 1, con lo cual estaría de puturro de foie, excepto que uno de los dados ha sacado 9. Como no lo supero, pero si supero al otro, que es 4, pues esto es un éxito parcial. ¿Y esto qué quiere decir? Pues si nos vamos al movimiento, dice que en un golpe débil Dana está completamente decidida a realizar esa quest, pero tiene más preguntas que respuestas. Entonces se me suma 1 al momentum y entonces tengo que ver cómo podría encontrar un camino que ahora mismo hay que hacer. Vale, de momento nos vamos a poner momentum +1, es decir, ahora mismo está decidido a hacerlo pero no sabe por dónde empezar. Tengo que encontrar a alguien que me diga un poco, que le diga a Dana cómo puede empezar a cometer esto de encontrar al rey del bosque. Bueno, me sumo el momentum a 3. Puedo comentar también un poco lo del momentum ahora, incluso. El momentum es un valor que va desde -6 hasta +10. Empieza en +2. Y lo que te permite es, en cualquier tirada, puedes quemar el momentum que tengas para, si es positivo, para ignorar cualquier dado de desafío de estos de 9 y 4, que ignorarlo, como si los hubiera superado. Bueno, ignorar, o sea, si tengo un momentum 3, puedo hacer que si los dos dados están por debajo de 3 o menos, es como si los hubiera superado, aunque hubiera sacado lo que hubiera sacado en el action die, en el dado de acción. Ahora mismo con 2 o 3 es bastante... bueno. Si logro subirlo más arriba, pues te permite empezar una tirada muy importante que falles, pues te permite convertirla en éxito o lo que sea. Y si es negativo, pues tienes problemas, que es que si el dado de acción, el dado de 6 que tiras, coincide con el valor que tú tienes de momentum negativo, el dado de acción no te cuenta. Lo cual es un poco putada. Esto se ve muy bien en combate, en que vas subiendo y bajando momentum y tal. Bueno, ahí es más intercambio de iniciativa, que se llama. Bueno, entonces... me imagino que después de hacer eso, Valerie, sin decir nada, habiendo visto que ha pronunciado ese juramento, que realmente Valerie sabe que
que Dana no es consciente de lo que está jurando. No conoce al rey del bosque, no sabe nada de las tradiciones de las peregrinas, ni qué es lo que hay más allá del mundo. Dana es alguien que ha estado aquí toda su vida, ya se lo han dicho muchas veces. Y sin embargo lo ha hecho. Es a la vez un momento conmovedor para Valerie, pero también de miedo porque sabe lo que implica que lo haya jurado, que es que ahora se tendrá que poner en marcha y además irse de aquí. A la vez está enfadada y triste Valerie. Entonces se da la vuelta y se marcha de allí, dejando solo a Dana, que pone su lanza, apoya su lanza en el suelo, la clava en el suelo. Está con una mirada decidida a la vez que los ojos llorosos. No llega a ver esas lágrimas que le recorren las mejillas, pero sí que se nota que ha sido un momento muy emotivo para ella. Para Dana cree que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. Así que por mucho que no va a atender a cualquier razón de Valerie, y Valerie también lo sabe y por eso se ha ido. Podemos ver mientras se aleja desde el punto de vista de... Estamos viendo la cara de Valerie mientras se aleja, dejando al fondo a Dana, cada vez más pequeña, más borrosa. Bueno, estamos concentrando en Valerie y vemos que Valerie sí que está llorando. Sin embargo, cuando ya se ha alejado del todo Valerie, Dana recoge la lanza, la vuelve a dejar al suelo y se queda mirando ese lago durante largo rato. Acaba de hacer un juramento, le ha podido un poco más el momento que el haberlo pensado, es un poco así Dana, y sin embargo no sabe qué hacer. Está mirando esos patos, pensando en qué es lo que puede hacer, porque evidentemente podría marcharse de aquí. Aunque sabe de dónde viene Valerie, no sabe tampoco tan en concreto y desde luego nunca ha salido de Frostcraft como para aventurarse en esos caminos. Así que está pensando a quién debería acudir para empezar esa misión. Desde luego no va a ser a Valerie, porque sabe que en cuanto si va a Valerie ahora mismo la va a intentar convencer de que no lo haga, que de alguna manera se olvide de ese juramento de hierro, no lo tiene por qué hacer ahora, le intentaría convencer de que se quede allí y que ya lo hará en algún momento. La conoce a Valerie, han pasado ya unos meses juntas. Entonces no sabe qué hacer. Podría preguntarle a la narradora, pero la narradora debería preguntárselo. Vamos a hacerlo con el oráculo, quizá, para ver un poco cómo es esa narradora. Quizá la narradora pueda ser que sea alguien bastante dedicada a la comunidad y entonces no quiera que la próxima narradora, que iba a ser Dana, se aventure en esas cosas, sino que también intente convencerla para quedarse, o se tome a mal que Dana quiera irse. O quizás sea alguien un poco más centrada en las personas y lo que quiere hacer, en sacar esas historias, esas grandes historias de cada una. Y entonces vea, quizá pueda ver que Dana está decidida y que tiene delante una gran historia, que quizá como narradora también deba ver. Así que vamos a ver un poco cómo es esa narradora. Vamos a preguntarle al oráculo cómo debe ser. Evidentemente hay una respuesta del oráculo que siempre tienes, cuando acudes al oráculo siempre tienes, que es que hagas lo que quieras, pero en este caso eso siempre lo vamos un poco a obviar. O que hagas lo más obvio. Pero vamos a ver. Vamos a preguntarle por esas dos opciones, ¿vale? Entonces... preguntar al oráculo. Este es un movimiento también, que aquí es por... lo han hecho movimiento porque todas las mecánicas hacerlas movimientos, aunque realmente es casi un random con tablas o algo así, que es cuando te dirijas al oráculo. Esto se refiere a ti como jugador realmente. Te dirijas al oráculo para solucionar preguntas, descubrir detalles del mundo, determinar cómo otros personajes responden, por ejemplo la narradora. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que mejor Dana se dirige, después de pensarlo mucho en ese lago, Dana sí que se dirige a la narradora.
La narradora está en una casa es bastante primitiva, digamos, para los... No es una casa de piedra típica, lo que llamaríamos de verdad casa, una edificación. Es más casi una choza avenida más, ¿vale? Acondicionada, eso sí, con un montón de pieles para pasar el invierno. Esta gente está muy adaptada a ese gran invierno y se prepara mucho para ello. La casa aún así tiene pinta de caliente, acogedora, digamos, que capaz de eso, de soportar ese invierno terrible que hay por aquí. No hay... Estas casas están repartidas por todo este pequeño valle, no hay una gran acumulación de casas que podríamos llamar un pueblecito, una aldea pequeñita, no, están muy repartidas a lo largo de todo el valle, con lo cual están muy siempre en contacto con la naturaleza. Para ir a visitar a cualquiera, pues tienes que andar, ver campo y integrarte un poco. O sea, cada uno vive un poco donde quiere aquí. Como digo, al final el paisaje que lo vemos ahora, en esa choza aislada, ahora mismo en primavera vuelve a estar verde, está tomando ese... Todavía tiene un tono todavía grisáceo, pero empieza a ser un verde vivo. Toda la hierba que hay por aquí. No hay grandes árboles. Me imagino todo casi más pradera, con ciertos arbustos, pero poquitos, muy abierto. Y sí que mires donde mires, está todo rodeado por montañas. Vale. Y entonces vamos hacia la choza. Vemos a Dana ir con su lanza y esas vestimentas. Tiene un traje de cuero. Dana siempre va vestida con un traje de cuero recubierto con pieles y lana. Tampoco es... y se lleva ya hecho... Vemos que ya se ha hecho el petate. Sea lo que le diga la narradora, quiere dar la impresión de que ella está decidida para irse ya. También lleva una capa. Está bien tejida, pero es muy gastada. Se ve que es más funcional que un símbolo de estatus y tal. Y nos paramos un momento en ver un detalle, que es que lleva una especie de tiara hecha de cuerda, de cáñamo, entrelazada, como trenzada. Una tiara, pero la lleva en el cinturón. ¿Vale? En el cinto lleva ahí puesta no la lleva puesta en la cabeza. Dana se acerca a esa choza. Y cuando está más o menos cerca, todavía queda un trecho por recorrer, grita: ¡Narradora! ¡Narradora, soy Dana! Al poco, una mujer ya mayor, tiene el pelo cano, la piel oscura, como toda la gente de esta de Frostcrag, y va vestida al mismo estilo que Dana, o en general toda la gente de este círculo. Esos pelajes, lana, aunque esta vez sí que lleva... No es una capa, está hecho de lana, digamos, es una especie de sobrevestido, de hecho, completamente de lana, que sí que tiene ciertos motivos tejidos con lana tintada, tiene ciertos símbolos que le dan el estatus de narradora. No es algo lujoso, simplemente es por señalar que lo es. Esa mujer le mira con unos ojos, además le imagino con ojos completamente claros, a pesar de su piel oscura y ese cabello claro, casi con los ojos de un color también casi blanco, igual que el cabello. Y sale a esa puerta echando a un lado una gran piel que sirve de entrada, de puerta. Y vemos cómo Dana se acerca hacia nosotros. Estamos viendo desde la perspectiva de la narradora.
Y en este momento es cuando vamos a ver realmente cómo es la narradora. Es decir, no quería a lo mejor meterme en la cabeza antes de Dana y saber cómo era la narradora. Vamos directamente a encontrarlo y ya está. Y así que sea lo que sea. Entonces, puedo hacer preguntando al oráculo. Puedo llegar a una conclusión, que es decir, una respuesta basada en lo que me parece más interesante. Hacer una pregunta de sí o no, que debo decir las probabilidades de sí y las probabilidades de no. Elegir entre dos, que son dos opciones. Una es más probable, la que yo quiera. Y entonces vemos a ver cuál es lo que pasa. O hacer una idea que es usar un montón de tablas que te vienen para sacar algo. Y yo creo que vamos a elegir lo de elegir dos. Y entonces vamos a ver dos opciones. Una es, lo que hemos dicho antes, que sea una persona que le gusta dirigir a la gente. No es dirigirla, es inspirar a la gente para que se encuentren a sí mismas. Esta narradora, me refiero. Y que entonces pueda llegar a animar un poco a Dana a encontrar, o dirigir a Dana hacia cierto sitio para encontrarlo. Y la otra es que no sea así y que prefiera que Dana se quede aquí por motivos más o menos egoístas, o más que egoístas, puede ser que sea por algo de ella. Eso no lo va a saber Dana de todas maneras, pero me estoy imaginando que puede ser que sea algo de ella, o que quizá vea a Dana como alguien muy útil para la comunidad, o que deba ser muy útil para la comunidad, y entonces no quiera que se vaya. Eso tampoco lo sabrá Dana si sale. Así que entonces elijo una que sea la más probable, que vamos a elegir... Vamos a elegir... Yo creo que la más probable va a ser que sea una persona inspiradora que busque que los demás se encuentren a sí mismo. ¿Vale? Y la otra es la de... Entonces, dice que si sale 26 o más en un dado de 100, entonces sale la probable. Si sale 25 o menos, es la improbable. Vamos a tirar un dado de 100. A ver si esto tiene la hoja de personaje, tiene un dado de 100. No. Bueno, pues lo tiramos con esto. No hay para tirar un dado de 100. Vaya por Dios. Supongo que... Aquí un de 100. Vale. Sale 29, o sea, ha sido justito. Vamos a interpretar ese justito, porque era 26 o más, era que lo dejaba ir. Como que la conversación es lo que hemos dicho, al final le anima a Dana a salir de Frostcrag. Pero al principio se mostraba muy reticente a ello. Imagino que Dana le cuenta... Dana le dice, he jurado por el hierro encontrar a alguien y debo hacerlo. No le cuenta toda la verdad Dana a la narradora. Pero la narradora en algún momento lo sabe y enseguida se le echa en cara. Le dice, esto es por la peregrina, ¿verdad? Ahí duda Dana. Aunque duda un momento, sabe que la han pillado, aunque también se esperaba que no pudiera escondérselo a tal, pero no quería hacer eso. Al final Valerie es alguien ajena al pueblo y sabe que eso no corre en favor de que la dejen irse. Al final, el que haga algo por alguien de fuera del círculo, dice, eso da igual, sí, es por Valerie.
Pero debo hacerlo. Ya lo he hecho, he jurado por el hierro y creo que, me, que me voy a ir. De hecho, ya lo tengo todo preparado. Y suelta ese petate al suelo y pone cara de desafío. Dana es bastante joven todavía y se deja llevar por estas cosas. Hay un cierto mirada de comprensión en la narradora mientras mira ese petate, mira todo lo que tiene preparado, cómo ha venido ya preparada Dana. Dice, no sé si estás segura de esto. Esta comunidad te necesita. No sé si me queda mucho tiempo. Y este pueblo necesita una narradora. Creo... Dana sabía que algo le pasaba a la narradora. Había estado más o menos débil este último invierno. Pero ha visto, cuando se lo ha dicho, se lo acaba de decir la narradora que puede que no le quede mucho, ha visto que efectivamente era más grave, no era simplemente algo pasajero, quizá la edad o cualquier cosa así, sino que la narradora si dice eso y que la necesita, probablemente es que no le quede mucho, efectivamente, que algo le pase y la narradora lo sabe. Y esto... no sé si... ¿Le va a suponer algo a Dana? ¿Tendría que reaccionar de alguna manera con algún movimiento? Creo que no, que todavía hay un movimiento que es resistir estrés, que es cuando sufres un shock mental o desesperación. Pero yo creo que todavía no es tan grave como para eso. Al final está bastante decidida a hacer lo que sea. Pero por un momento Dana mira ese petate y casi su mano temblorosa va como a cogerlo. Pero ya no está tan segura de si irse o si no. Dice, no tiene por qué ser... Está intentando justificarse, Dana. No me llevará mucho tiempo. Seguro que estoy aquí antes de que pase cualquier cosa. Y puedo... Si pasa, los cuervos me avisarán. Yo ya superé esa fase. La narradora sonríe. Sabe que ahora mismo Dana está nerviosa. No... Sabe que ahora mismo está en conflicto consigo misma, Dana. Que quizá es buena persona, no es simplemente que ha hecho lo que suele hacer Dana, que es lanzarse a lo loco y luego ya a ver qué pasa. Así que sonríe, mira ese petate, mira esa lanza de muy artesanal, muy cruda. No ostentosa, es muy funcional. Mira ese traje ya preparado con... Y ve la tiara de cuerda que tiene al cinto. Y le pregunta a Dana. Eso no lo ha hecho nadie de Frostcrack, ¿verdad? Eso lo ha hecho Valerie. Dana da un respinguito. Se toca casi inconscientemente esa tiara que lleva al cinto. Y dice... Empieza a casi balbucear. No, es el Valerie. Lo ha hecho Valerie. La sonrisa de la narradora continúa un poco, pero esta vez la mira directamente a los ojos a Dana. Hay un momento de silencio. Dana no sabe muy bien qué está pasando. La narradora sigue mirándola a los ojos fijamente, sonriendo. Dana lo único que puede hacer es agachar durante un momento la vista y entonces la vuelve a levantar con... Se ha acordado de algo y la vuelve a levantar. Quizá una imagen de Valerie.
se ha venido a la mente de Dana y entonces lo que hace es volver a levantar la vista, esta vez desafiante. Clava otra vez más fuertemente la lanza en el suelo y dice muy asertivamente: me voy a ir. Entonces la narradora le dice: eso es lo que quería oír. Así debes ser si vas a adentrarte en otras tierras. Si vas a encontrar a ese rey del bosque. Dana no le había dicho nada de cuál era exactamente el detalle de ese juramento. De alguna manera sí que la narradora lo sabe, pero porque ha escuchado muchas historias también. Entonces se puede imaginar qué es lo que está pasando. Y sabe que entonces hay que encontrar al rey del bosque. Si vas a encontrar al rey del bosque, quiero que le mires exactamente igual que me acabas de mirar ahora. Y le pidas lo que le vas a pedir con la misma firmeza. Lo primero que debes hacer es llegar al círculo de... al círculo del río Avast. Está al otro lado del colmillo negro y hace un... señala hacia una de las montañas que rodean completamente este valle. Allí debes preguntar por el sacerdote. Ese debe ser el comienzo de tu historia. Dana agacha los ojos otra vez, esta vez más avergonzada que otra cosa. Y coge el petate. Se lo echa a las espaldas. Recoge la lanza que tenía clavada en el suelo. Y dice: así haré. Y se da la vuelta, media vuelta. Y se aleja. Esta vez lo vemos desde uno de los lados, como la narradora en la puerta de la choza y al otro lado Dana alejándose. Pero en un momento dado Dana se gira, se gira y va corriendo hasta la narradora y la abraza. Es un momento de despedida. No sabe lo que va a pasar, pero no dice nada. Simplemente la abraza, la narradora sonríe todavía más. Se acomodan un poco una con otra. Y es la narradora la que la separa. La coge del hombro, la mira decidida, asiente. Y entonces Dana vuelve otra vez a tomar el camino hacia ese... Y vemos cómo se dirige hacia ese colmillo negro. Esa montaña de allí. Y hacia detrás, hacia el círculo del río Avast, a encontrar a ese sacerdote que eventualmente el camino, y eventualmente espera que el camino le lleve hasta el rey del bosque. Y yo creo que aquí, como sesión 0, es donde lo vamos a dejar, con Dana ya teniendo una cierta dirección hacia donde tiene que ir. Pero a ver qué le acontece en esas montañas, que el invierno ha sido hace poco. Y quizá todavía haya criaturas escondidas allí, esperando a que... todavía sin hibernar, esperando que el frío se apague del todo para refugiarse del todo en su guarida, pero mientras tanto quizá acumulando las últimas comidas que pueden tener. O quizá otros peligros, porque Dana nunca ha salido de aquí. Y así cerramos entonces. Y esta ha sido un poco la sesión 0 de Ironsword. Yo creo que le voy a llamar a esto el lejano bosque, a esta partida, ¿vale? Y bueno, ya veremos a ver cómo continúa la historia de Dana. Muchas gracias. Y ya nos veremos, no sé cuándo, esto no va a ser regular ni nada. Así que cuando sea, pues ya nos veremos. Hasta luego.